¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde los agarre. Estamos ya en la quinta sesión de este curso de literatura apocalíptica y en esta ocasión nos toca ver la obra de Jack London, La peste escarlata, la plaga escarlata, dependiendo de la traducción. De antecedentes sobre este gran escritor americano. En principio, el nombre... Jack London es el seudónimo de John Griffith Chaney, nacido en 1876 y muerto en 1916, muy joven Hay un debate si fue un suicidio con opio o una sobredosis. En realidad, pues ya nunca lo sabremos. Es más famoso por sus obras Colmillo Blanco y The Call of the Wild, El llamado de lo salvaje, no sé si se titula así en español. A mí en lo personal me encanta su cuento To Build a Fire, que no sé si en español se llame Hacer una fogata, no creo que se llame Construir una fogata o Hacer fuego. Sin duda alguna, uno de los 10 mejores cuentos de la literatura estadounidense. La plaga escarlata no es para nada famosa, de hecho diría yo que es de las menos conocidas y sin embargo tiene una calidad literaria excelente, se lee de manera muy fluida, es muy clara y la historia es una noveleta, una novela breve que se lee de manera muy rápida, muy cómoda y divertida. Es una de estas joyas de la literatura norteamericana que nos regala Jack London. Jack London, un sanfranciscano por nacimiento, toda su vida la pasó ahí y la mayoría o muchas de sus historias suceden en San Francisco y sus alrededores, Yerbabuena, Santa Rosa. Él perteneció a un grupo literario radical llamado The Crowd, la muchedumbre, y siempre estuvo a favor del sindicalismo, de los sindicatos, de los trabajadores, del socialismo. Y escribió muchos libros basados en este tema. En especial, uno que fue muy famoso en la Unión Soviética, no en el resto del mundo, Tacón de Hierro, The Iron Heel, y que sin embargo en la Unión Soviética fue muy popular. Incluso hay un lago en estos remotos lugares siberianos que le pusieron Jack London, la dictadura soviética. De igual forma tiene quizá un lado un poco oscuro al promover y ser admirador de la eugenesia, la limpieza racial, sobre todo en contra de la migración china, la que llamó el peligro amarillo. Y sin embargo, en sus escritos hay un cuento llamado The Mexican y en este que vamos a leer hoy aparecen ahí algunos mexicanos. Pues es empático de alguna manera con ellos, no los minimiza. De tal forma que, bueno, pues no sé, si dijo que los chinos eran un peligro amarillo, pues lo habrá dicho y punto. Aquí no vamos a discutir eso, sino su obra literaria, que por cierto no refleja, la que vamos a leer en esta ocasión, no refleja esa manera. Al googlear la obra de Scarlet Plague, me doy cuenta que ha sido buscada más que en otras ocasiones, últimamente, desde marzo de este año. Hay artículos en periódicos en línea que dicen que esta novela previó la epidemia de coronavirus. Yo no lo creo así, no tiene nada que ver. Y bueno, sin embargo, está nuevamente en boga. Es una buena novela y lo que sí es cierto es que está inspirada en aquella historia que vimos en un par de sesiones atrás, que es La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe, en la misma enfermedad que hace que tu rostro se ponga color rojo y que caigas al piso. Aquí explica
más Jack London, que se duermen las piernas, se duermen las extremidades, se te pone rojo el cuello, la cara y caes muerto en una hora. Según Poe nos decía que en 30 minutos estabas muerto. Aquí ya da más detalles acerca de cómo afecta esta bacteria. Y es interesante que sea una bacteria porque todavía, cuando él escribe en 1912, todavía no hay antibióticos y a pesar de que la peste negra y otras enfermedades han sido controladas, todavía el cólera sigue causando grandes estragos. Tomará algunos párrafos Jack London para explicarnos cómo fue de difícil identificar a la bacteria que ocasionaba la peste escarlata y por lo tanto poder curarla. Esto pues tiene reminiscencias históricas en la peste negra que según los relatos medievales de 1350 para acá y del Renacimiento, señalan que se te ponía azul, morada o negra la nariz, los labios, las puntas de los dedos y estos bubones o inflamaciones gangliares que originalmente, y de ahí viene la palabra griega bubón, se originaban las inflamaciones alrededor de las ingles de los genitales que posteriormente tronaban porque esta bacteria anida en el sistema linfático del ser humano. Y por cierto, cuando no anidaba en el sistema linfático, anidaba en los pulmones y esa era la peste neumonal o pulmonar, ¿no? De tal forma que está inspirada en una plaga verdadera, en una plaga que tardó el ser humano muchos años, casi 300, en averiguar cómo era. Y esta plaga, la peste negra, originaria de una pulga que habita un ratón en Mongolia, nada más habitaba en este ratón, pues llegó hasta Occidente, hasta Venecia y España, Inglaterra, y se contagiaba debido a una bacteria, y este hecho de que se contagiaba por una bacteria que habitaba una pulga dificultó mucho detectar de dónde venía, porque se tapaban la boca, trataban de hervir el agua, de cocer los alimentos, en fin, tomar ciertas medidas asépticas que no resultaban. Entonces la verdad es que parecía que era magia esta maldita pulga. Y la verdad es que esta bacteria actúa de manera muy interesante porque vive en la pulga de esta rata nada más, o inicialmente de esta rata originaria de Mongolia, que al cambiar esta pulga de vector, o sea, irse con otro tipo de animal y picarlo, la pulga muere. Por eso es que es muy, muy interesante que solo habita o era capaz de sobrevivir con esta pulga. Actualmente hay pulgas de perros y gatos que viven solo en este vector y al picar a un humano mueren. Por eso no nos llenamos de pulgas de perros los humanos que convivimos con ellos en determinado caso o si acaricias uno de la calle. Esta bacteria lo que hace es que bloquea el sistema digestivo de la pulga y cuando la pulga pica a alguien regurgita la sangre que ha picado. Entonces la pulga picaba al ser humano, jalaba la sangre, mezclaba la bacteria con la nueva sangre y la volvía a inyectar de vuelta. Y entonces entraba en el sistema circulatorio del ser humano y lo contagiaba. Ya hay, me parece, 3 antibióticos que curan la peste sin ningún problema. Y sin embargo sigue existiendo, todavía es peligrosa, pero es diferente cuando sabemos qué es y sabemos cómo curarla con cierta dosis antibacterial. Aquí Jack London va a hacer de esta peste escarlata, de esta plaga escarlata, una novela. Inicia con 2 personajes, Granza y Edwin, un niño y un viejo que van caminando arropados con ropas hechas de pieles. Posteriormente nos daremos cuenta que este Granzer, pronunciado Granza, no es su nombre, sino es la manera de decirle abuelo, abuelito, y que los que están ahí son sus nietos.
Los dos van caminando por un lugar que ha sido abandonado por la humanidad. Hay mucha naturaleza. Aparece un oso y tanto el oso como ellos reaccionan de manera defensiva. El oso decide irse y ellos no molestan más al oso. El niño pregunta qué es el dinero y Granza responde lo que es. Y ahí nos damos cuenta que estamos en un mundo post-apocalíptico y que estos dos personajes están caminando en busca de comida y sobreviven de una manera rústica. Esta imagen del viejo con el niño trae a mi mente de manera inmediata el libro reciente de unos 11 años de Cormac McCarthy, La carretera, supongo que así se llama en español, en inglés se titula The Road. Ruego a Dios que no la hayan traducido como el camino o el sendero, porque es una carretera por donde van caminando. Pero es evidentemente que a su vez McCarthy se inspira en estos dos personajes de Jack London. A estos dos personajes se une otro chico más llamado Juju, parece ser una onomatopeya, y Hurley, labio de liebre, quizá sea su nombre en español, y empiezan a platicar y London nos señala que a pesar de que se expresaban de esta manera, no eran exactamente estas palabras, sino algo que remotamente se parecía a ellas, era más gutural y explosivo y económico que la lengua inglesa. Su discurso demostraba una familiaridad distante con aquel del viejo. El de él era aproximadamente un inglés que había pasado por un baño de uso corrupto. Entonces, a pesar de que está escrita en inglés, bueno, London nos da la idea, la sensación de que están hablando ya un inglés derivado y que no es el mismo, por lo que vamos a suponer que ha pasado bastante tiempo desde que el mundo dejó de hablar inglés de manera familiar y aquí es donde empieza a haber más conexiones. Bueno, desde el principio hay conexiones con la máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe, pero curiosamente cuando el abuelo, Granza, empieza a contar acerca de cómo se originó el apocalipsis, nos va a decir que empezó hace 60 años, en el año 2013, por lo cual nos va a ubicar en el año 2073, que es el mismo año en el que Mary Shelley narra el inicio de la aventura de El último hombre en su novela The Last Man. Puede ser coincidencia, puede ser que London conociera la obra de Shelley. Es poco probable que la conociera, quiero ser sincero, porque la obra de Shelley, The Last Man, se publicó en 1826 y no volvió a publicarse, no tuvo éxito. Sin embargo, no es imposible que un escritor como Jack London, un escritor profesional que fue de los primeros escritores que se hizo rico por su trabajo, es decir, no solo sobrevivía y vivía bien, como lo hacía H.G. Wells, sino que además tuvo un ingreso alto en comparación con el promedio. De tal manera que es muy posible y pues me costaría mucho trabajo afirmar lo contrario, aunque no tengo evidencia para sustentar que leyó a Mary Shelley. Será una cuestión que alguien más deberá de investigar. Sin embargo, es el mismo año en el que sucede el apocalipsis de Mary Shelley, ¿no? Nada más que aquí es el año actual y en el de Mary Shelley es el año en el que inicia, 2073. Y tenemos aquí alguna situación similar como la que nos trae Proust con las Magdalenas y el café por la tarde,
cuando al viejo le cocinan unos cangrejos y unos mejillones que han encontrado sus nietos. Sabremos después que son sus nietos, pero no voy a contar la historia, ustedes pueden leerla. Es muy interesante la manera, en la técnica que utiliza London para develarnos que son sus nietos sin decirnos que son sus nietos, ¿no? Para decirnos que Grancer es la manera en que se refieren a él como abuelito sin decirnos que así le dicen. Tenemos que implicar o concluir nosotros debido al contexto que nos va dando. Regreso a esta escena proustiana. El olor de estos mejillones, el olor de este cangrejo, hace que el abuelo recuerde cuando los comía con mayonesa y era un lujo comer cangrejo en las costas de San Francisco. Y ahora dice, pues los cangrejos, los mejillones pululan todas estas riberas y sin embargo hubo una época en las que era un manjar. Y bueno, la verdad es que se comen tantos hasta satisfacerse y a partir de esos olores y de esos sabores del cangrejo comienza a platicarles cómo se originó el fin del mundo, el apocalipsis. El viejo, que después sabremos es un profesor, comienza a hablar acerca de cómo los dirigibles, los aeroplanos cruzaban del oeste al este de Estados Unidos, de cómo el Golden Gate estaba lleno de vehículos que lo cruzaban. Curioso porque en ese entonces, por más vehículos que hubiera, en 1912 no estaba lleno de vehículos como lo está actualmente el puente, el famoso Golden Gate, símbolo de San Francisco. Sus recuerdos nos dice Jack London que parecía que el viejo, más que dirigirse a ellos, practicaba un soliloquio. Dentro de las pláticas del abuelo también es clara la poca confianza que existía en la democracia. Menciona que el gobierno de Estados Unidos está o era controlado por un consejo de magnates industriales, en fin, y que había un presidente designado por ese consejo. Y bueno, pues deja ver ahí el avecinamiento de la Primera Guerra Mundial y posteriormente de la Segunda, y de en cierta manera la ideología de Jack London, en donde a favor de los sindicatos y apoyando a los trabajadores está en contra de estos grandes capitales. También nos da algunos indicios que después, antropológicos, que después serán recurrentes en algunos relatos apocalípticos, cómo llamar a la tribu de los chofer, porque el líder había sido un chofer, y a los Santa Rosans, porque vienen del pueblo de Santa Rosa. También con muy buen ojo, muy buenas proyecciones que me parece ha de haber obtenido de demógrafos de la época. Jack London dice que en el año 2010 había 8.000 millones de habitantes en la Tierra. En realidad había 6.800 y apenas ahora en el 2020 hay cerca de unos 7.700, es decir, no llegamos a estas cantidades, y tampoco había 1.500 millones de habitantes en Europa como lo prevé. Sin embargo, es curioso cómo se acerca a estos datos, y más que curioso, pues denota algún ejercicio de investigación cuando escribió su obra. Y finalmente sabemos que se trata de un profesor de letras inglesas, James Howard Smith. Pero eso no significa nada ya en este momento, 60 años después, y es cuando nos damos cuenta que está en el 2073. Y pues comenta cuestiones con sus nietos, como que en ese entonces la gente se lavaba las manos con jabón, se bañaban, y él tiene que explicarles que había algunas cosas como la higiene personal, y ahora acepta ser un viejo sucio, un viejo cochino, porque actualmente no tiene sentido
bañarse, ¿no? Suponemos ni siquiera hay regaderas. Sabemos que sus ropas son de piel de cabra, de piel de oso. Comienza a contar la historia y cómo los bacteriólogos trataron de encontrar alguna cura. Cuenta también acerca de una peste llamada la Pantoblast, que se origina en Brasil en 1984 y que de alguna manera es controlada apenas como un anuncio previo, un indicio de que el fin se avecinaba, lo cual no deja de ser preocupante para quienes sobrevivan al COVID, ¿no? Siempre es posible que lo que estemos viendo sea un indicio y como nos dice H. G. Wells, quizá esto es el fin, no somos tan importantes en el tiempo, ¿no? En 30 millones de años, ¿quién se va a acordar del COVID? Otro punto que me llamó mucho la atención es cómo cuando señala él en el capítulo 3 que Londres, la ciudad más grande del mundo, es muy curioso cómo los escritores de habla inglesa del siglo XIX, incluso uno americano de principios del siglo XX, preveían que Londres seguiría siendo la ciudad más grande del mundo en el siglo XXI, cuestión que dejó de ser Londres, me parece que a mitades del siglo XX, y bueno, va en rotundo decrecimiento y comparada con otras orbes, pues para nada, ¿no? Deja de ser el centro económico y político del mundo. El punto es que señala cómo en Londres y en Chicago, la segunda ciudad más grande del mundo, curiosamente elige Chicago para ser la segunda más grande, cómo el gobierno censura las noticias para que la gente no se entere que está muriendo. Esto sucede de igual forma en Mary Shelley, en The Last Man, la censura del gobierno para no dar a conocer el número real de muertos. Curioso de cómo todavía incluso dentro de una democracia parece pensarse que si no se enteran los demás que están muriendo con un número real, esa verdad no se va a conocer, ¿no? Y quizá es en cierto sentido Foucauldiano. ¿Y en qué sentido me refiero? En el sentido de que si la autoridad no lo dice, no es verdad y no debe de estar pasando nada. Afortunadamente en las democracias esta norma no se seguirá y curiosamente en las dictaduras comunistas después de la Segunda Guerra Mundial encontraremos mucho esta situación, ¿no? Que si el gobierno no lo dice, no está pasando. El caso que más viene a mi memoria es Chernobyl, donde hasta 2-3 semanas después, bueno, el gobierno ruso acepta que debe de hacer algo y hasta 1 o 2 años después acepta que, bueno, sí, hubo un accidente. Una parte que me gustó bastante en el capítulo 3 es cuando señala que llega un telegrama de Alemania de un doctor Hofmeier, un bacteriólogo en la escuela Mechnikov, pero que ha descubierto un suero contra la bacteria y ese es el último telegrama que llega de Alemania. No volvió a llegar nada más, no volvió a haber un dirigible cruzar los cielos, no volvió a haber un aeroplano. Parece que se inventó el antídoto, la cura, pero este no fue esparcido a tiempo. Como para escribir ahí el relato que hace falta aquí de cómo se perdió esta información. Y bueno, seguirá contando su historia y hay 2 puntos importantes, como lo señalé antes, no voy a ir paso por paso, pero hay 2 puntos importantes, en especial 2 tropos que me parece que van a persistir a lo largo de esta literatura apocalíptica. El chofer, el fundador de la tribu de los chofer. ¿Quién es este hombre? Bueno, este hombre era un chofer de un magnate, llamémoslo de un billonario actual de Silicon Valley. No es Silicon Valley aquí, es de las, o quién sabe, ¿verdad? Porque son de las zonas conurbadas de San Francisco, capaz que sí era de Silicon Valley. En fin, este hombre sobrevive
parece que es inmune, hay algunos que son inmunes. Esto me recuerda que la peste negra, algún tipo de sangre A o B o AB, tienen inmunidad porque la bacteria no sobrevive, quizá algo así pasa. Y, en fin, sobrevive el chofer, regresa a la casa del magnate donde trabajó muchos años, la encuentra vacía, pero encuentra aislada, sola, a la esposa a la ex esposa, la viuda de este viejo magnate, y este chofer decide golpearla, abusar sexualmente de ella y hacerla su mujer a la fuerza y tratarla mal, tratarla como su sirviente. Y a partir de ahí, como sabemos la historia de el chofer, la sabemos porque el profesor Granser se va a encontrar con el chofer y se va a enamorar de la esposa del chofer. Y este chofer, este tipo malvado, este resentido social, va a repetirse de manera ad infinitum en las historias apocalípticas. ¿Por qué? Porque, y lo va a decir aquí el chofer, porque yo antes no tenía nada y estaba a merced de tipos que creían saberlo todo como tú, le va a decir a Granser. Eras un profesor y te iba muy bien y tenías dinero y yo no sabía hacer nada, yo era un chofer, pero ahora yo tengo el poder. Y ahora yo tengo a esa mujer porque por la fuerza la pude tener y tú no me la puedes quitar. Bill, el chofer, disfruta, goza humillando a Vesta, pidiéndole que le quite los zapatos, que le lave los pies, golpeándola enfrente de quien esté ahí, en este caso de su invitado, del profesor. Bueno, que pues ya no es profesor en ningún sentido. Y se enamora el profesor de Vesta. En una noche Vesta le pide que vaya y mate a Bill cuando esté dormido y el profesor no se atreve a hacerlo y decirse y dejar a Vesta en manos de este bruto, de esta bestia, y dice que es de lo que más se ha arrepentido en toda su vida. El punto aquí es que este personaje malvado, resentido, va a ser rutinario, recurrente y va a estar en cada historia apocalíptica. ¿Y por qué está resentido? Porque antes no tenía la oportunidad y ahora al agarrar un palo y pegar fuerte se da cuenta de que tiene el poder. El profesor nos platica cómo va a un edificio de química a reunirse con otras personas, se agrupan, se organizan y comienzan a pues tratar de sobrevivir con el agua que tienen ahí, con las provisiones que tienen ahí, cómo empieza a haber conflictos, cómo hay varias peleas internas y cómo la poca gente que queda quiere resguardarse en el mismo lugar. Este va a ser también un tropo, quizá el segundo tropo recurrente, además del personaje malvado. Vamos a ver este tropo que es como la teoría del elevador. La teoría del elevador es una teoría anónima sobre la migración, ¿no? Llegan los mexicanos, llegan los chinos, llegan los rusos a Estados Unidos y ya que yo llegué, pues ya que se cierre el elevador, la cosa es que ya estoy yo adentro. Vuelve a ser igual y será recurrente, hay varias películas de zombies sobre todo, ¿no? Llegan a un centro comercial, llegan a un fuerte, llegan a una cárcel, llegan a una zona segura y bueno, ya llegué yo, pero teoría del elevador, los demás ya no y hasta te voy a matar para que no ingreses a mi lugar. Y también propone un tercer tropo que ubico muy bien y que yo la verdad había pensado siempre que era creación de el gran George Romero con La Noche de los Muertos Vivientes, y es el de aquí no se salva nadie y el que se salva hubiera preferido estar muerto. Lo he denominado así. ¿Y de qué trata este tropo? Bueno, nos platica cómo
acuerda reunirse con su hermano a determinada hora antes de que el apocalipsis cunda, y el profesor, al abrir la puerta, ve que su hermano viene infectado y el hermano cae al suelo y le pide que no se acerque, ¿no? Entonces, primer proyecto que tenía de sobrevivir con su hermano, da al traste. Segundo proyecto, todos con los que está en el edificio de química resguardado, cuando se da cuenta, ya todos han muerto y él está escapando con un compañero más, con quien se van a dirigir a recoger un coche. Y cuando llegan a recoger el carro a casa de un colega de otro profesor, una persona que está saliendo de aquella casa, quizá la acaba de vandalizar, acaba de obtener provisiones, pasan al lado de este hombre, ambos van armados, y este hombre saca una pistola y le dispara a su compañero. Le pudo haber disparado a él, pero le disparó al compañero. Él traía la pistola en la mano y mata al vándalo. Pero queda solo, nuevamente. Regresará en el auto y esa será otra historia. La situación aquí es que nadie sobrevive. Cualquier proyecto que él hace se ve mermado, se ve cortado porque los demás no sobreviven, y él dice, ni siquiera yo me explico cómo sobreviví y por qué a mí no me dio la peste escarlata. Y la respuesta biológica puede ser que es inmune, pero la respuesta literaria es que él tampoco sobrevivió. El que nos está contando esto no es aquel joven profesor de inglés que disfrutaba y veía su vida dando clases y hablando de literatura y de las ideas de otros hombres. Es un profesor que está hablando con sus 3 nietos que lo tiran de a loco, que no le hacen caso y que dicen que es un viejo que sabe puras ideas, ideas abstractas, ideas que no son tangibles y que no sirven para nada. Muy, muy similar al último o los 2 últimos sobrevivientes en cada película de George Romero, donde nos damos cuenta que si el resultado de sobrevivir era llegar a este punto, no tiene gran sentido haber sobrevivido. Y el cuarto tropo es el viajero solitario que llega de repente. Aquí hay 2 casos. Cuenta uno de un tal Johnson, que pues nada más de imaginar la travesía de un tal Johnson que con un amigo sale de Utah hacia San Francisco, pero es un camino lleno de desiertos, bosques, en fin, su amigo muere. Y cuando llega con la tribu de los santarrosanos, que es la tribu en la que se integra el profesor, este hombre Johnson dice que tenía 14 años sin ver a nadie, ¿no? Entonces, esta historia del hombre solitario que se integra también será un tropo repetitivo de un hombre solitario que llega a donde está un grupo de sobrevivientes. La otra historia que cuenta también es interesante, es de un niño que viene del norte, no indica la zona exactamente, pero pues, me puedo imaginar el sur del estado de Washington o de Oregon, estos bosques, y que tarda años en encontrarlos. Viene viajando al sur, y que cuando los ve dice que tenía años sin ver a otro ser humano. Quizá podemos agregar un quinto tropo, que es la escasa población, pues ya casi no hay vida. Pueden recorrer ciudades, pueden recorrer suburbios poblados por donde había mucha gente, y ya no hay nadie, ¿no? La población ha sido mermada a niveles increíbles. Él calcula que, si no me equivoco, que debe de haber como 350 personas alrededor de la bahía de San Francisco, cuando antes había 4 millones. Esta es la obra de Jack London, de Scarlet Plague, La Plaga Escarlata, una gran novela, imperdible, menospreciada, poco valorada. Espero que esta epidemia, si sirve de algo, sea para revalorar obras de la calidad de esta, La Plaga Escarlata.